Si alguna vez te has adentrado en la fascinante mitología griega, debes saber que el panteón griego era vasto y lleno de deidades que desempeñaban diversos roles. No todos estos seres divinos eran tan conocidos o ampliamente adorados como los grandiosos Zeus o Poseidón. De hecho, algunos de ellos estaban vinculados a lugares específicos o nichos de actividad, y algunos permanecieron enigmáticos, envueltos en cultos secretos. Un ejemplo intrigante de este misterio mitológico son los cabiros, un grupo de divinidades quitónicas que habitaban las profundidades de la tierra. Si deseas conocer más sobre estos misteriosos dioses ocultos del panteón griego, acompáñanos en este video. Pero antes, si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Conviértete en miembro y obtén acceso a emojis personalizados, o si lo prefieres, puedes apoyarnos a través del botón. Gracias. Ahora, sin más demora, comencemos nuestro viaje. Los cabiros, también conocidos como cabirios, eran dioses ctónicos, lo que significa que tenían su morada en las profundidades de la tierra. A diferencia de las divinidades olímpicas que habitaban el monte Olimpo, los cabiros estaban arraigados en las entrañas de la tierra, en lugares como la isla de Samotracia y la ciudad de Tebas. Estas divinidades misteriosas no eran ampliamente conocidas por el pueblo griego en general, pero su culto era secreto. El culto de los cabiros, aunque se centraba en las islas de Lemnos en el norte del mar Egeo y también en la misteriosa Samotracia, además de Tebas, al este de Grecia, gran parte de él permanece envuelto en misterio hasta el día de hoy. Los cabiros, dioses venerados en este culto, son figuras enigmáticas cuyos orígenes están entrelazados con una mezcla de influencias culturales. Elementos de culturas más antiguas, tan diversas como los tracios, tirrenos, pelasgos, frigios e incluso los poderosos hititas, se incorporaron a este culto misterioso. Lo que sigue siendo un enigma es por qué estas culturas contribuyeron a los cabiros. El culto de los cabiros en la isla de Lemnos siempre fue un fenómeno peculiar y geográficamente limitado. El aislamiento de esta isla contribuyó a que el culto mantuviera sus características únicas y al mismo tiempo misteriosas. Hasta el día de hoy, comprender completamente la naturaleza de este culto en la isla de Lemnos es un desafío. Sin embargo, el culto de los misterios de Samotracia, aparentemente relacionado con el culto de los cabiros, tuvo un curso diferente e intrigante. Este culto se expandió rápidamente por todo el mundo griego, trascendiendo las fronteras de la isla de Samotracia. Sorprendentemente, esta expansión incluso llegó a la sociedad romana, lo que demuestra la fuerza y el atractivo de los misterios asociados con los cabiros. El epicentro de este culto intrigante se encontraba en el santuario de los grandes dioses, también conocido como el complejo del templo de Samotracia. Este es uno de los santuarios religiosos panhelénicos más importantes de la antigua Grecia. Situado en la isla de Samotracia, el templo se construyó cerca de las murallas de la ciudad de Samotracia, aunque aún se consideraba independiente. Esto se evidencia por el hecho de que la ciudad enviaba embajadores al templo durante los festivales religiosos. En su esencia, los cabiros eran un grupo de dioses adorados por iniciados en la antigua Grecia. Sin embargo, desentrañar las identidades y secretos de estos dioses misteriosos es una tarea que desafía incluso a los estudiosos más dedicados. Uno de los aspectos más fascinantes de los cabiros era la presencia de los dioses gemelos, conocidos como daimones. Estos daimones estaban a cargo de supervisar las danzas orgiásticas realizadas en la isla de Samotracia, en honor a la diosa de la fertilidad Deméter, su hija Perséfone y la misteriosa Hécate, la bruja divina. Los daimones no solo eran guardianes de las festividades, sino también hábiles metalúrgicos, que pasaban su tiempo en la forja lemniana de su padre, el dios griego de la forja Hefesto, y se consideraban los hijos enanos de este dios. Por cierto, si deseas aprender más sobre el dios Hefesto, tenemos un video en nuestro canal sobre él. Simplemente haz clic en la tarjeta que aparece ahora. Continuando, una de las narrativas más intrigantes sobre los cabiros involucra una tragedia fraternal.
Según una versión de los mitos, originalmente los cabiros eran 3 dioses, pero 2 de los hermanos conspiraron contra el tercero. El resultado fue la muerte del tercer hermano, cuya identidad permanece envuelta en misterio. A pesar de las pistas y las narrativas intrigantes, la verdadera identidad de los otros dioses adorados por los iniciados de los cabiros sigue siendo un secreto bien guardado. Las ofrendas se hacían simplemente a los dioses, sin que se registraran sus nombres. Las ceremonias de iniciación se llevaban a cabo con el propósito de transmitir los secretos de estas deidades, pero nunca dejaron un registro duradero. Arqueólogos e historiadores que han estudiado las fuentes antiguas relacionadas con los cabiros se enfrentan a una pregunta intrigante. ¿Quiénes eran las 2 figuras centrales de este culto? Las respuestas varían, arrojando luz sobre la complejidad de este misterio. Además de los hijos de Hefesto, surgen otros nombres, como el anciano Axiocersus y su hijo, Cadmilus, o incluso un par de mujeres, Axierus y Axiocersa. La relación entre estas parejas centrales sigue siendo nebulosa, como si fuera un secreto guardado bajo 7 llaves, accesible solo para los iniciados. Una de las preguntas que intrigan a los estudiosos es si estas figuras centrales se reemplazaron a lo largo de la evolución del culto de los cabiros. Las transformaciones en la identidad de estas figuras reflejan cambios en el propio culto. ¿Están relacionados estos cambios con lugares específicos de adoración, como parece sugerir el santuario de Lemnos? ¿O todos estos personajes formaban parte de un panteón secreto cuyos secretos se han perdido en la bruma del tiempo? Al explorar la compleja red de referencias y símbolos que rodean a los cabiros, nos encontramos con otro enigma interesante. Cadmilus, también conocido como Casmilos, es uno de los cabiros que a menudo se representa en forma de un niño. Su conexión con la palabra latina Camillus, que se refiere a un niño que servía en un culto, plantea preguntas intrigantes. ¿Podría esta palabra ser un préstamo de los etruscos, los antiguos habitantes de la península itálica que precedieron a los romanos? De manera similar, la figura misma de Cadmilus parece tener raíces profundas en la antigüedad. Otra pista que nos acerca a descubrir los misterios de los cabiros es el propio nombre Cabiro. Parece hacer referencia al monte Cabeiros, una montaña íntimamente asociada con la diosa madre Frigia. ¿Podría ella también haber sido una de las cabiros? Esta conexión cósmica entre el culto y la diosa nos lleva a cuestionar si los cabiros desempeñaron un papel fundamental en la adoración de la diosa madre y en la mitología frigia. El culto de los cabiros fue reverenciado en toda la antigua Grecia, y parte de su fascinación estaba arraigada en su misterio. Pocos registros han sobrevivido sobre la verdadera naturaleza de estos misterios, pero sabemos que figuras destacadas de la época, como el historiador Heródoto, el líder espartano Lisandro y varios atenienses, todos eran iniciados en este culto intrigante. Incluso filósofos como Platón y dramaturgos como Aristófanes hacían referencia al complejo del templo en sus escritos. Con la ascensión de Filipo II, el padre de Alejandro Magno, el culto de los cabiros se convirtió en un santuario nacional de Macedonia. Durante el período helenístico, los sucesores de Alejandro compitieron entre sí en generosidad y el culto creció en riqueza y poder. Aunque el santuario estaba abierto a todos los que elegían adorar a los grandes dioses, el acceso a los edificios dedicados a los misterios estaba estrictamente reservado para los iniciados. Una sacerdotisa, conocida como la Sibila y vista como una profetisa, presidía estos rituales y ceremonias, sirviendo al pueblo. ¿Qué atrajo a las personas al culto de los cabiros? Tal vez fue la sensación de misterio y antigüedad que rodeaba a este culto. Los samotracios, al igual que los troyanos y pelasgos, originalmente no eran griegos y usaban un idioma extranjero en el templo hasta la época de Julio César. También había beneficios prácticos asociados con este culto, como la promesa de seguridad y prosperidad para los marineros que completaban un misterio iniciático presentado por Samotracia. Los secretos de los misterios de los cabiros se mantenían cuidadosamente ocultos. Sin embargo, sabemos que a los aspirantes se les pedía que confesaran la peor acción que habían cometido como parte de la ceremonia. Esto plantea la pregunta: ¿qué más guardaban en secreto los iniciados?
Desde la época romana, un lugar de profundo significado religioso ha permanecido enigmático y venerado. El erudito romano Varro fue quien desveló algunos de los secretos de este santuario sagrado al emperador Adriano, quien decidió visitarlo. Sin embargo, como ocurrió con tantos otros cultos paganos de gran importancia, la llegada del cristianismo marcó su inevitable declive. La veneración a los cabiros, que había perdurado durante tanto tiempo, desapareció silenciosamente de las páginas de la historia, y esto ocurrió al final del Imperio Romano, un periodo caracterizado por la feroz persecución a los paganos. Cuando nos encontramos con el sitio de Samotracia, la primera impresión puede ser desconcertante. Esto se debe a la combinación de la topografía peculiar del lugar y a su desarrollo a lo largo de 2 siglos. El santuario está ubicado en 3 pequeñas terrazas en la ladera oeste del monte Agios Georgios, separadas por 2 arroyos de orillas empinadas. Un puente sobre un arroyo al este del sitio proporciona la entrada este y nos lleva a una depresión circular pavimentada, inmediatamente al oeste. En la primera terraza encontramos un altar que aparentemente se utilizaba para sacrificios. Sin embargo, el propósito exacto de este lugar todavía sigue siendo un misterio. El panteón de los cabiros, que parece haber existido incluso antes que los griegos, gira en torno a una figura central, la Gran Madre Axieros. La representación más común de la Gran Madre es la de una mujer sentada con un león a su lado, como podemos ver en las monedas de Samotracia. Está relacionada con varias otras figuras en las religiones vecinas, como la Gran Madre de Anatolia, el Monte Frigio y la diosa madre troyana del Monte Ida. Los griegos la equiparaban con Deméter, la diosa de la fertilidad. Sabemos que era adorada aquí, pero las pruebas de cómo exactamente esto ocurría aún son escasas. Una de las características más intrigantes del culto de los cabiros en Samotracia es su secreto. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, se sabe poco sobre las prácticas religiosas que tenían lugar aquí. La arqueología moderna tiene la ventaja de proporcionarnos acceso a las áreas internas del santuario, pero aún así, muchos secretos permanecen guardados en las piedras y las ruinas. Los cabiros son una figura misteriosa en la mitología griega. A diferencia de muchos otros grupos de dioses y semidioses primitivos, como los titanes, que se opusieron al nuevo panteón griego liderado por Zeus, los cabiros siguieron un camino diferente. No se enfrentaron a la feroz oposición de Zeus y sus compañeros dioses más jóvenes. En cambio, fueron dejados de lado y se les permitió coexistir con los dioses olímpicos. Los orígenes de este grupo de dioses siguen envueltos en misterio. No tenemos una narrativa completa sobre su genealogía o historia. Lo que sabemos se basa en fragmentos de información dispersa a lo largo de los siglos. ¿Y tú habías oído hablar de los cabiros antes? Deja tu comentario abajo sobre lo que piensas de estos dioses prácticamente olvidados de la mitología griega. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para no perderte los próximos contenidos. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los misteriosos dioses cabiros. Hasta la próxima.